Ay, ¿Tienes algo que decir? está fantástico. Hola exploradores, ¿cómo se encuentran? Hoy nos disponemos a un domingo de visita por el norte de Tenerife. Tenemos aquí a mi abuela Citita. Sí, mi niño, que me trajeron hoy. Y luego tenemos a mi tía Ausi, que ahora mismo está poniéndole agua al coche, que es la que va a conducir. Pero nos vamos a ir a comer, vamos a ir luego a dar una vueltita a lo mejor. Ah, aquí está, esta es mi tía Ausi y es la que va a llevarnos el coche hoy. Saluda tía Ausi. Mi abuela. Mi tía abuela. Bueno, pues nada, vamos a por ello. Adelante, exploradores. Pues sí, estamos ahora mismo en el pueblo fantástico y maravilloso sausalero, porque el Sausal es el municipio de Ravelo y nos dirigimos hacia el norte de Tenerife. Vamos a ir contando poco a poco lo que va ocurriendo durante todo el día. ¿De acuerdo? Pues nada, seguimos con el viaje. Iba a decir, vamos a caminar. Yo espero que ustedes vayan oyéndome a mí porque tengo el micro puesto, porque mi tía y mi abuela son de mucho hablar. Miren qué fantástico. Vamos a ver si conseguimos poquito a poco ir viendo todas las maravillas de ese norte de Tenerife. Estamos llegando a la parte baja del municipio, bueno, a la parte intermedia. Vamos a coger la autopista TF5 que va hacia el norte y hacia el este tenemos esta parte. Pero aquí todavía no se puede observar muy bien todo lo que es. Y aquí este ya es el norte-norte. Vamos a ver si ahí detrás de esa nube que veis a la derecha de la palmera está el fantástico Teide, 3.718 metros. El Sausal también se caracteriza por tener grandes terrenos de viña o vid. Y nos encontramos ahora llegando a un cruce para que veáis lo bonito que es. Y nos disponemos ya pues a coger la TF5. Yo supongo que oiréis a mi tía abuela y a mi abuela, que mentira, son mi hermana y mi prima. Lo que pasa es que como a ella les gusta de las partes. No podemos ir hablando. Y veis. No, sí. Sí, no te preocupes que sí puedes. Sí puedes ir hablando tranquilamente porque esa es la historia. Como veis, vamos dentro del coche, pero bueno, no hay nada de importancia. Y nada, ya vamos grabando poquito a poco cositas según vaya lloviendo. Aquí tenemos uno de los primeros municipios del norte de Tenerife, que es la Matanza de Centejo, donde fueron aniquilados los antiguos canarios. Mucha gente piensa que fueron los godos o el reino de España, pero no, realmente fueron los canarios los que fueron aniquilados, por eso que se llama la Matanza de Acentejo. Como ven, son zonas verdes. Ellas dos van calladitas, que pueden hablar. Y nada, y nosotros vamos a ir siguiendo cita. Pero hay cosas que no voy a poner. Ahora, por ejemplo, está grabando, pero yo no lo voy a poner. Ay, qué bonito. Y a partir de ahora, pues vamos a ir viendo escenas de todo el norte. Hemos cogido por la carretera general en vez de coger por la autopista, porque es por donde se ve más la belleza de todos estos pueblos del norte de Tenerife.
Hace millones de años, en las profundidades del Océano Atlántico, fuerzas descomunales se gestaban en las entrañas de la Tierra. Magma incandescente emergió de las grietas del lecho marino capa tras capa, hasta dar forma a una de las maravillas geológicas del planeta, Tenerife, la isla nacida del fuego. Su origen volcánico sigue latente en cada rincón. El imponente Teide, el pico más alto de España, es testigo de este pasado ardiente. Pero no es el único. La isla es un mosaico de conos volcánicos, coladas de lava petrificada y túneles subterráneos como la Cueva del Viento, que nos recuerdan que, aunque dormida, la fuerza de la naturaleza sigue viva bajo nuestros pies. Con el paso del tiempo, la vida conquistó esta tierra de lava. Tenerife se convirtió en un paraíso de contrastes donde el verde de los bosques de laurisilva en Anaga convive con la aridez de las tierras del sur. Su clima, templado todo el año, gracias a los vientos alisios, le ha valido el apodo de la isla de la eterna primavera. Pero más allá de su geografía espectacular, Tenerife es historia. Mucho antes de que los primeros navegantes europeos llegaran a sus costas, la isla estaba habitada por los guanches, un pueblo de origen bereber que dejó su huella en la toponimia, en leyendas y en las misteriosas pirámides de Güímar. Vivían en cuevas, practicaban la momificación y resistieron ferozmente la conquista castellana, que finalmente se consumó a finales del siglo XV. Con la llegada de los europeos, Tenerife entró en una nueva era. Su ubicación estratégica la convirtió en un punto clave para las rutas comerciales del Atlántico. En sus costas desembarcaron piratas y expediciones, y en Santa Cruz el almirante Horacio Nelson perdió un brazo en su fallido intento de tomar la isla. Hoy, Tenerife es una tierra vibrante, donde la historia se entrelaza con la modernidad. Su economía ha evolucionado desde la agricultura y la pesca hasta convertirse en un destino turístico de primer orden. Millones de visitantes llegan cada año para descubrir sus paisajes, recorrer sus senderos y relajarse en sus playas de arena volcánica o dorada, según la zona. El turismo ha transformado la isla en uno de los destinos más solicitados del mundo. Desde turistas buscando unas vacaciones relajantes en las playas de Costa Adeje o los cristianos, hasta los aventureros que se adentran en las rutas de senderismo del Parque Nacional del Teide o los bosques de Anaga. La isla ofrece experiencias para todos los gustos, desde el avistamiento de cetáceos en las aguas del Atlántico hasta la práctica de deportes acuáticos como el surf, el windsurf y el kitesurf, que aprovechan los vientos constantes que soplan sobre la costa. Las infraestructuras de Tenerife están diseñadas para dar cabida a este flujo de turistas. Hoteles de lujo, restaurantes de renombre y centros de ocio de última generación se encuentran dispersos por toda la isla, mientras que los transportes modernos conectan los rincones más alejados de Tenerife con facilidad. Los turistas pueden disfrutar de la vida nocturna en Santa Cruz o Playa de las Américas, o relajarse en la calma de pequeños pueblos como La Orotava o Garachico. Pero Tenerife no es solo naturaleza y turismo, también es cultura. Su gente celebra con orgullo el Carnaval de Santa Cruz, uno de los más importantes del mundo, una explosión de color, música y alegría. Fírmate y todo, y se fue a parar una bomba. Aquí es donde vamos a ir a comer.
en este bar aquí, chiquitito, en este que tenemos aquí mismo. Ahí. Y antes de empezar a comer, pues ya hemos encontrado aparcamiento de forma muy suertuda. Este es el norte. Es fantástico porque es una zona verde. Ahí al fondo está el Teide, pero hoy está nublado, no sé si lo podremos ver. Es una maravilla, 3.718 metros de altura. 7.500 metros desde la base en el fondo del mar. Es el tercer volcán más alto de todo el planeta desde el fondo del mar. Y hoy está nublado. Pero bueno, ya las vistas, como podréis comprobar, son fantásticas. Quiero aprovechar para mandar un fuerte saludo a todos nuestros amigos de Australia, de Estados Unidos, de Colombia, de Venezuela, de toda Sudamérica, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, no sé si dije Filipinas, de Vietnam, porque nos ven en todos esos países y hoy tenemos este especial y lo vamos a dedicar a todos ellos. Bueno, pues nada, aquí tenemos nuestra máquina, un BMW último modelo. Allí tenemos, antes dije que eran mi abuela y mi tía, porque ya sabéis cómo somos las mujeres, cómo somos. Y para echar unas risas y empezar el día. Bueno, pues dentro de un momentito, el bar se encuentra justamente aquí arriba. Ya veréis qué comida más rica, comida típica canaria. Aunque el bar donde vamos a ir, ahí tiene de todo. Quería que vierais ahí al fondo una de las zonas más turísticas, que vamos a ver si conseguimos que mi hermana luego nos lleve, que es el puerto de la Cruz. Aunque hoy puedo ver que el mar está un poco malo, pero bueno, mirad, aquí tenemos un nísperero. Queda níspero, muy común por aquí, por todas estas zonas, aparte de la vid y todo lo demás. Bueno, pues nos vamos a dirigir al bar y ya nos vemos dentro de un ratito cuando nos vayan poniendo la comida, porque seguramente tendremos que esperar, porque hoy es domingo y habrá mucha gente esperando para comer. Y aquí tenemos el menú de comida canaria, tabla de quesos, arvejas con huevo duro. Nosotros nos vamos a pedir el espaldón. Quizás nos pidamos el queso asado, los huevos rotos y la carne con papas, que es riquísimo. El sitio está fantástico. No quiero sacar el nombre porque no sé si molesta, pero bueno, vamos a ponerlo, da igual, no quiero que le moleste. Ahí tenemos lo que os decía, el puerto de la Cruz. Ya hemos ido al bar, somos los segundos en espera, hay mucha suerte.
Aquí tenemos un mirador. Ya digo, es una pena que no se vea el Teide, que está justo ahí detrás, porque sería una vista espectacular. Vamos a ver si antes de que termine la tarde pues encontramos o tenemos suerte y conseguimos verlo, porque subir arriba no, porque es muy lejos, muy alto, puede haber frío, bajar mucho las temperaturas, pero ya os digo, está justo ahí detrás. Son 3.000 metros de altura y tampoco tenemos muchas ganas de ir tan lejos. Comenzamos con la comida típica canaria. Aquí tenemos lo que se llama escaldón de gofio. El gofio es una pasta hecha de trigo remolida y aquí se guisa, se le pone un mojo verde, cebolla picada, queso blanco, y entonces se va escogiendo y comiendo un trocito por parte de cada uno de los comensales. Bueno, nos han puesto el segundo plato. El segundo plato son sepia, o aquí en Canarias que se llama pota. Pota guisada en salsa. Esto es otro manjar. Se suelen poner aparte, pero aquí en este bar pues la ponen con las papas guisadas o arrugadas, que es patata guisada en agua con sal. Entonces en este caso nosotros cogeremos un trocito de pota o sepia y nos cogeremos una papita y nos la echaremos en el plato, que como ven el de antes ya quedó poco. Hay momentos en cada comida que cuando uno abusa un poquito del alcohol puede pasarte cosas como esta. Entonces no es muy conveniente abusar de la cerveza. Mira a mi abuela cómo está. Bueno, pues nos queda un último plato, que son carne con papas. La carne con papas es un plato típico de toda España, pero la carne con papas canaria tiene cualidades especiales. Ojalá yo pudiera darles un trocito por aquí para que lo probaran. No sé hoy día, pero Bueno, ya hemos terminado de comer, estamos muy hartos y aquí tenemos el postre. Toda la comida que han visto es comida que se puede hacer en otros sitios de España.
pero es típica de aquí porque es hecha aquí, no es comprada ni congelada ni nada. Esto es tiramisú, el postre. Hemos pedido uno para 3 porque no podemos comer más. Bueno, adiós. Dentro de un momentito la cuenta y ya os diré cuánto es la cuenta. De esta fiesta, la isla se llena de comparsas, murgas y disfraces espectaculares que reflejan la pasión y el desborde de la vida tinerfeña. En sus teatros y auditorios resuena la música, desde la Folía y las malagueñas hasta los conciertos de talla internacional que acoge el Auditorio de Tenerife, un icono arquitectónico de la isla. El folclore canario tiene una gran importancia en la vida cotidiana de los tinerfeños. Las canciones tradicionales, los bailes y las festividades de la isla son una herencia viva de los guanches y de los siglos de influencia española. El tajaraste, un baile alegre que se acompaña de música autóctona, se puede ver en muchas de las celebraciones populares, al igual que el isa, que es un baile más solemne. Las festividades más importantes incluyen la fiesta de la Virgen de Candelaria, patrona de Canarias, que es un evento de devoción religiosa y también un momento para rendir homenaje a las tradiciones. En cada pueblo y ciudad, la identidad tinerfeña se expresa a través de su gastronomía. Aquí, el gofio, un alimento heredado de los guanches, sigue formando parte de la dieta diaria. El gofio se utiliza en múltiples recetas, desde sopas y guisos hasta postres. Las papas arrugadas, cocidas con sal marina y acompañadas de mojo, son un emblema de la cocina canaria. Y en la costa, el pescado fresco se disfruta en sencillos guachinches, donde el vino de la isla, de sabor volcánico, marida a la perfección con la comida. En los guachinches, que son pequeños bares y restaurantes familiares, se sirven platos tradicionales como el sancocho, un guiso de pescado que refleja la herencia pesquera de la isla. Las croquetas de pescado o el puchero canario, un guiso de carne y verduras, son otros ejemplos de la comida casera que define la gastronomía de Tenerife. La isla también es conocida por sus quesos, especialmente el queso de cabra de la región de Arico, que tiene un sabor único gracias a la dieta de los caballos que pastan en las laderas volcánicas. Los símbolos de Tenerife son reflejo de su identidad única. El drago milenario de Icod de los Vinos, con su silueta majestuosa, es un testigo silencioso del paso de los siglos. Su bandera, azul y blanca, con la cruz de San Andrés, ondea con orgullo, mientras el escudo de la isla recuerda su pasado y su vínculo con el mar. A pesar de su extensión relativamente pequeña, Tenerife es una isla diversa en su gente y en su demografía. Desde sus pequeños caseríos en las montañas hasta las vibrantes ciudades de La Laguna y Santa Cruz, cada rincón tiene su propia esencia. Es hogar de isleños y de aquellos que han llegado desde otros lugares buscando su sol y su calidad de vida. Las infraestructuras y servicios han crecido al ritmo de la isla. Modernas carreteras conectan la cumbre del Teide con las playas del sur en cuestión de horas. 2 aeropuertos internacionales la enlazan con el mundo y su puerto recibe desde mercantes hasta imponentes cruceros que traen visitantes deseosos de descubrir sus encantos. Tenerife es una isla de contrastes, donde la fuerza de la naturaleza y la riqueza de su historia se combinan en un escenario espectacular. Aquí, cada amanecer sobre el Atlántico
Es un recordatorio de que esta tierra sigue viva, evolucionando, como lo ha hecho desde el día en que emergió de las profundidades del océano. Este es Tenerife, la isla que nunca deja de sorprender. Estamos ahora mismo en el puerto de la Cruz, en la zona más oeste. Y estamos llegando al pueblo que se llama Punta Brava. Bueno, más bien hemos llegado ya a Punta Brava. En esta parte que no es tan turística, sí lo que hay es mar. Y sobre todo mar brava. Esta es la parte del puerto de la Cruz un poco más salvaje. Pero como pueden ver, estos son playas de arena negra, playas de arena volcánica, pero que en verano son fantásticas porque las aguas son cristalinas. Hoy nos ha tocado un día de mar un poco embravecido, sin embargo es fantástico. Ahí hacia el fondo se encuentra América, para que se hagan una idea. Y lo que es el Pico Teide, que no lo hemos visto, pero que al final lo pondré en las imágenes, estará justo por detrás de estas primeras casas naranjas que se ven ahí. Esto es un gran paseo que han hecho. Y ahí está mi abuela y mi tía. Bueno, pues como os comentaba, nos encontramos en el puerto de la Cruz, en la parte más oeste del mismo, en un pequeño pueblito que se llama Punta Brava. Es un pueblo más alejado un poco de la zona turística y con playas un poco más salvajes, como esta, la playa de Punta Brava, de arena volcánica, con un gran paseo que pueden observar ahí a la izquierda, justo junto a las casas. Ahí encima de esa primera casa naranja estaría el Teide. Ahí tenéis un gran hotel. Y luego si seguís ahí hacia el fondo del mar, América está por ahí. Colombia, América, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, todo eso está ahí al fondo. Hoy nos ha tocado un día de mar de un poco de oleaje, pero sin embargo es naturaleza viva, parte de la isla de Tenerife, que forma muchos de sus enclaves no turísticos del todo. Estamos aquí por fuera, no nos hemos puesto el micrófono porque tenemos el famoso Loro Parque. No soy muy partidario de tener animales encerrados, pero bueno, llega ahí hasta por detrás, todas aquellas palmeras al fondo. No sé ni cuántos miles de metros cuadrados, pero esta es la parte principal del Loro Parque. Hay mucho viento, no sé si se notará, pero abandonando ya la zona del Loro Parque, como les habíamos dicho, yendo hacia el este del puerto de la Cruz, que es hacia el centro, nos empezamos a encontrar las primeras playas. Todas son de arena negra volcánica.
la moto. Y esta es una de ellas, la primera. Luego ya más allá, que ya no creo que nos dé tiempo porque se está acabando el día, tenemos el lago Martianes, un lago artificial de agua salada que entra al agua directamente del mar. El pueblo donde estábamos viendo antes la playa de arena negra está ahí detrás. Y aquí es donde se pasa el verano toda la gente del puerto y el resto de la isla. Porque hay 3 playas, no sé si las pueden ver, la primera está aquí, la segunda en el medio y la tercera allá. Y eso, al fondo es lo que es el puerto centro. Vamos a ver si nos da tiempo de que antes de que se vaya la luz poder grabar parte del centro del puerto de la Cruz, pero creo que se nos va a hacer de noche. Y aquí ya dejamos el Loro Parque atrás y nos vamos hacia el este. Ahora mismo hacia allá está China y África al fondo. Como Canarias fue conquistada por los españoles en la época de 1400, 1500 en adelante, siempre queda algún vestigio de esa época, que es el castillo de San Miguel en el puerto de la Cruz, justo exactamente al lado de las playas aquellas que habíamos hablado con anterioridad. Hemos llegado al centro del puerto de la Cruz. Esta es la playa maravillosa del centro. Aquí tenemos la plaza general con bares para comer, los característicos edificios, y ahora vamos a ir hacia un sitio que se llama la Plaza del Charco, que está justo aquí a la derecha. No sé cómo se oirá con el viento, pero ahí tenemos la plaza central del puerto de la Cruz, la más famosa para ir a caminar, pasear, tomar un café, un dulce, un bollo, un pastel, oír un poquito de música. Como ven ustedes, está abarrotado. Por cierto, ya perdí a mi abuela y míralas allí, ¿dónde va? Y yo creo que con estas últimas imágenes pues vamos finalizando el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Hemos enseñado una parte del puerto de la Cruz y del norte de Tenerife muy bonito, con comida incluida. Aquí hay muchísima gente. Por esta zona se suelen observar muchos los edificios típicos de las construcciones antiguas con balcones. Y nada, muchas gracias por habernos visto. Esperemos que te guste este vídeo. Dale un like, un me gusta y comenta qué te ha parecido el mismo. Un saludo, gracias a Dios. Tenerife, un viaje por los tesoros naturales de la isla, bajo un cielo inmenso y azul, donde el océano Atlántico acaricia la tierra con su brisa salada, emerge un paraíso volcánico esculpido por la naturaleza y el tiempo. Tenerife. Hoy recorreremos cada rincón de esta isla fascinante, explorando sus paisajes únicos, sus pueblos llenos de historia y su asombrosa biodiversidad. Zona. Alrededor del Teide. Nos elevamos sobre un mar de nubes y nos adentramos en el corazón de la isla, donde el imponente Teide, con sus 3.715 metros de altitud, domina el horizonte.
Este coloso de lava y fuego es el pico más alto de España, un monumento natural declarado Patrimonio de la Humanidad. A sus pies, un paisaje marciano de coladas de lava solidificada y rocas esculpidas por el viento nos transporta a otro planeta. Aquí, la flora y fauna se han adaptado a condiciones extremas. El tajinaste rojo, una joya botánica, en primavera convierte las laderas en un tapiz escarlata. Observatorios astronómicos. Muy cerca, en la cumbre, los observatorios astronómicos de Izaña vigilan el firmamento. Este lugar, privilegiado por su altitud y la pureza de su aire, es uno de los mejores del mundo para la observación de las estrellas. Las noches aquí se iluminan con un espectáculo celestial, donde la Vía Láctea parece un río de luz cruzando el cielo. Miradores en las carreteras del Teide. Descendemos por serpenteantes carreteras que nos regalan panorámicas de ensueño. En el Mirador de la Tarta, las capas de lava de distintos colores cuentan la historia geológica de la isla. Desde el Mirador de Chipeque, al atardecer, el Teide se recorta contra un cielo ardiente, mientras el mar de nubes cubre el valle como un manto de algodón. Parque Rural de Anaga. Cambiamos de escenario y nos adentramos en el Parque Rural de Anaga, un relicto de la aurisilva prehistórica, donde el tiempo parece haberse detenido. Sus bosques húmedos, envueltos en bruma, albergan árboles centenarios cubiertos de musgo. Los senderos nos llevan a acantilados abruptos y barrancos ocultos, donde pequeñas aldeas parecen suspendidas en la montaña. Chinamada. Una de estas aldeas es Chinamada, donde las casas están excavadas en la roca, como refugios ancestrales que han resistido el paso de los siglos. Aquí, la vida es pausada y el paisaje, con vistas al océano, nos recuerda la armonía entre el hombre y la naturaleza. San Cristóbal de la Laguna. Salimos de la espesura de Anaga y llegamos a San Cristóbal de la Laguna, la ciudad colonial mejor conservada de Canarias. Sus calles empedradas, sus casas de colores con balcones de madera y sus iglesias centenarias nos transportan a la época en que fue la primera capital de la isla. Hoy es un vibrante centro cultural y universitario, donde la historia y la modernidad conviven en perfecta sintonía. Bajamar. Nos dirigimos a la costa norte, donde Bajamar nos recibe con sus piscinas naturales esculpidas por el mar. Aquí, las olas rompen con fuerza contra los diques, mientras los bañistas disfrutan de un refrescante chapuzón en sus aguas cristalinas. Tacoronte. Más al oeste, Tacoronte nos ofrece una experiencia sensorial única. Sus viñedos, acariciados por los vientos alisios, dan vida a vinos con carácter, mientras que sus campos verdes contrastan con el azul profundo del océano. La Orotava. Seguimos nuestro camino hasta La Orotava, un tesoro arquitectónico donde las casonas de época colonial, con sus patios llenos de flores, cuentan historias de otra época. Su jardín Victoria y su casa de los balcones son paradas obligadas en este rincón de belleza y tradición. Playa de los Patos. Desde La Orotava descendemos hacia la salvaje Playa de los Patos, un paraíso oculto entre acantilados. Sus arenas oscuras y su oleaje poderoso la convierten en un refugio para quienes buscan desconectar en un entorno natural puro. Los Realejos. Nos adentramos en Los Realejos, un municipio con un pasado ligado a la conquista de la isla y con una naturaleza exuberante. Sus laderas verdes y miradores espectaculares lo convierten en un balcón privilegiado hacia el Atlántico. San Juan de la Rambla. Más adelante, el tranquilo pueblo de San Juan de la Rambla nos invita a descubrir su encanto costero. Su joya más preciada, la piscina natural de Charco de la Laja, nos ofrece un rincón de paz entre el rugir de las olas. Icod de los Vinos. En Icod de los Vinos nos recibe el drago milenario, un árbol legendario que ha sido testigo del paso de los siglos. Este pueblo, famoso por su vino y su tradición, nos invita a recorrer sus calles adoquinadas y disfrutar de su gastronomía. Playa de San Marcos. No muy lejos, la playa de San Marcos nos regala un refugio de arena negra y aguas tranquilas, protegida por acantilados que parecen abrazar el mar. Cueva del Viento. Bajo la tierra de Icod se esconde un secreto geológico, la Cueva del Viento, el tubo volcánico más largo de Europa, con un laberinto subterráneo de pasadizos y formaciones sorprendentes. Garachico. Seguimos nuestro recorrido hasta Garachico, un pueblo renacido de las cenizas, tras una erupción volcánica en 1706.
Sus piscinas naturales, sus calles adoquinadas y su historia de resiliencia lo convierten en una parada imprescindible. Teno. Nos adentramos en el Parque Rural de Teno, una de las zonas más salvajes y remotas de Tenerife. Aquí, la naturaleza se despliega en todo su esplendor, con barrancos profundos y montañas que se asoman al mar. Masca. Enclavado en este paisaje de ensueño, encontramos Masca, un caserío pintoresco donde las casas parecen suspendidas entre abismos. Sus senderos nos llevan hasta el océano, entre paredes de roca vertiginosas. Acantilado de los Gigantes. Desde el mar, los acantilados de los Gigantes se alzan imponentes, con paredes verticales de hasta 600 metros de altura. Este espectáculo natural es uno de los grandes tesoros de la isla, Playa de las Américas y los Cristianos. Nos dirigimos al sur, donde Playa de las Américas y los Cristianos nos muestran otro rostro de Tenerife, el del sol eterno, las playas doradas y el ambiente vibrante. San Miguel de Abona y las Galletas. Finalizamos en San Miguel de Abona y las Galletas, donde la tradición marinera y la tranquilidad costera nos invitan a saborear la esencia del sur. Tenerife es una isla de contrastes, donde cada rincón cuenta una historia y la naturaleza se despliega en su máxima expresión. Sparkle,